el pecador, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Marcos capítulo 4. Vamos a leer a partir del verso 35. Dice la Escritura en San Marcos capítulo 4, verso 35 en adelante. Ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él, pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Amén. ¿Pueden sentarse? Gloria a Dios. Por algunos minutos quiero compartir con ustedes la sexta entrega de esta serie de predicaciones que hemos titulado Los Milagros de Jesús. Y de manera específica quiero enfocarme a partir de esta declaración: Dios puede hacer cualquier cosa. ¿Cuántos de los que están aquí creen que Dios puede hacer cualquier cosa? Jesús hizo muchos milagros. Y estuvimos hablando de por qué hacía los milagros. Y lo hemos referido muchas veces. Y también la semana pasada hablamos de los obstáculos que se presentaron para que Cristo hiciera los milagros. Y presentamos dos tipos de obstáculos: los obstáculos físicos materiales y los obstáculos de carácter espiritual. En todos los casos tratados, hemos utilizado como referencia milagros de sanidad. Sanidades que tuvieron que ver con la salud de una persona y fue restaurada por el Señor. Tratamos el caso del leproso, tratamos el caso del paralítico, tratamos el caso, hicimos referencia al caso de la suegra de Pedro, e hicimos referencia al caso del siervo del centurión, de acuerdo a Mateo capítulo 8 y demás. Ahora, hoy queremos reflexionar en otra dimensión de la manifestación milagrosa del poder de Dios, y tiene que ver con los milagros que impactan en la naturaleza, más allá del cuerpo humano. Y no tengo duda de que es la voluntad de Dios que conozcamos esa dimensión del poder de Dios, porque sumado a todo lo conocido nos va a ayudar a tener una idea más completa de la grandeza del Señor. Hay un hermano que hizo una alabanza por ahí que yo cuando vi el título y la escuché por primera vez hasta me molesté, porque dije, este hermano está relajando. Creo que la alabanza se llama Mi Dios no es chiquitico, algo así. ¿Verdad? Que se llama así, Adiel. Mi Dios no es chiquitico. Cuando yo oí eso, yo me molesté porque dije, estos cantantes viven inventando cosas. Pero después dije, bueno, déjame comprender al hermano y ser un poquito tolerante, porque lo que él trataba de transmitir es que muchas veces nosotros tenemos una concepción, una idea de Dios tan pequeña que no se parece al Dios que la Biblia proclama y revela a través de todas sus páginas. Tenemos un Dios chiquitico, a veces limitado a nuestra falta de fe y en nuestra ignorancia de lo que la Biblia dice de Dios. Y yo creo que tenemos que tratar
de a través de la palabra comenzar a descubrir esa dimensión de la grandeza y del poder de Dios para que podamos tener una fe más poderosa y estemos preparados para ver cosas más grandes que las que hasta ahora hemos visto en nuestra vida de fe. Yo no sé si aquí hay alguien que quiere ver algo más todavía. Hay gente aquí que quiere decir que quiere ver algo más de Dios, algo más poderoso que lo que hasta ahora has visto. Muchas de las culturas antiguas y paganas se caracterizaron por ser politeístas. Creían en una cantidad de dioses de acuerdo muchas veces a las necesidades que ellos creían que tenían. Tenían dioses para la luna, dioses para el sol, dioses para el agua, dioses para todo. Por ejemplo, los egipcios y los griegos tenían dioses así para todo. Dios protector, destructor y del mal, que llamaban Suti los egipcios y Tifón los griegos. Pero era lo mismo. Y así iban por cada cosa, teniendo un Dios para cada necesidad. Tenían dioses de la fertilidad, del sol, de la luna, de la lluvia, de la sabiduría, etc. Para cada cosa buscaban una deidad. ¿Por qué? Porque tenían problemas, tenían necesidades y ellos acudían a esa idea de un poder sobrenatural que pudiera intervenir y ayudarlo en su necesidad. En el Antiguo Testamento, Dios, el Dios de la Biblia, como decía un amigo nuestro, único e irrepetible, se les revela a su pueblo como el Dios todopoderoso. Y uno con todo lo que le estaba diciendo, yo soy el Dios que tiene todo poder. Que no me tienes que cambiar para el de la lluvia cuando hay sequía. Que no me tienes que cambiar para el del sol cuando está quemando mucho. Yo soy el Dios todopoderoso. Soy único y soy todopoderoso. Eso le estaba diciendo Dios. Y por ejemplo, en Génesis capítulo 17, así es que Dios se le revela a su siervo Abraham. Versos 1 y 2 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová. Y le dijo a Abraham, yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Dios no se le estaba refiriendo al Dios de la fertilidad, como decían los egipcios o los griegos. Dios no se estaba refiriendo al Dios de la lluvia, como podían decir otras civilizaciones. Dios le está diciendo a Abraham, yo soy el Dios que lo puede todo. Yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y todo va a estar bien. En y a través de la vida de Abraham, su descendencia y todo el pueblo que surgió después, Dios se manifestó de esa manera, el Dios todopoderoso. Las cosas que pasaron durante todo el Éxodo, usted puede leerse el libro de Éxodo, todo ese proceso desde Egipto hasta la tierra prometida y toda la intervención de Dios en la historia de Israel como nación, nos da testimonio de eso. Un Dios que resuelve en todo tiempo y en toda circunstancia. ¿Por qué hago este intro? Porque en Jesús, el Mesías prometido, el Dios manifestado como hombre, también tenía que ser el Todopoderoso. Porque si no fuera incoherente. Si no fuera incoherente la revelación de Dios para la humanidad. Por esa razón, Jesús no era un sanador nada más. No era un místico que curaba enfermedades en los seres humanos. No era tampoco un curandero que daba brebaje para que la gente se sintiera bien. Él vino a revelarse como el Dios
todopoderoso que como hombre se manifiesta para tratar con la humanidad. Y esto es importante que lo entendamos. En el caso del paralítico que le llevaron a Jesús 4 amigos y tuvieron que introducirlo por el techo, y estuvimos hablando de ese milagro de acuerdo a capítulo 2 de Marcos, encontramos que cuando Cristo habla con el paralítico, ¿qué es lo primero que hace? Le dice, tus pecados te son perdonados. Obviamente eso molestó a los escribas y los enemigos de Jesús, que eran los intérpretes de la ley y los profetas. Ellos se molestaron. ¿Por qué? Porque ellos querían limitar la figura de Cristo a un milagrero, a un curandero, a uno que se la pasaba haciendo cosas con la gente que tenía enfermedades, y ellos querían que la gente creyera que Cristo era uno más de esos. Mucha gente ha aparecido con eso. Yo no sé si alguien aquí se recuerda de un señor que no sé si fue de la Filipina o de dónde fue que vino, Hirohito creo que era que se llamaba, y que le metía la mano a uno y que le sacaba las tripas para afuera. ¿Alguien vio eso? Hace muchos años eso. Eso tuvo que ser en los 90, me imagino yo. Y ese hombre fue una sensación. Me recuerdo que Freddy Verasgoico lo llevó a su show los domingos en el Canal 9, y ese hombre metió la mano en la barriga de la gente y que sacaba sangre y qué sé yo qué. Y uno se queda. Después empezaron a salir cantidad de historias y cuentos del truco que ese hombre hacía. Pero la gente se pone como loca y el mundo ha sido impactado por gente así, con diferentes cosas. ¿Cuánto no hemos escuchado? No, que en el campo tal, en Majagual de qué sé yo dónde, ahí hay un hombre que te pone unas hojas de guanábana y todo lo que sea pelota se te quita. Yo he escuchado muchas historias así. Que vete a San Juan, que ahí hay un fulano. Hay uno por la Romana, que me han dicho el nombre muchas veces, entre la Romana y Güey, que era muy famoso, que le llevaban los enfermos y que tenía un talento, de que la Virgen le dio ese don. Los escribas y los fariseos del tiempo de Cristo querían limitar a Cristo a eso. Querían convertir a Cristo en una figurita más de todas esas figuras raras y engañosas que habían llegado y que habían sido conocidas. Por eso cuando Cristo en Marcos capítulo 2 trata con el paralítico y le dice, tus pecados te son perdonados, ellos entran en crisis porque se está saliendo del esquema en el que ellos querían limitar a Jesús. Y por eso Cristo dice, ¿qué es más fácil? Verso 9, capítulo 2 de Marcos. ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levanta, toma tu camilla y anda. Cristo le está diciendo, ¿qué es más fácil? Ustedes sabiondos, sábelo todos. ¿Qué es más fácil? Decirle a este hombre paralítico, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y anda. Verso 10. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre, que el Dios Todopoderoso encarnado en un hombre, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y dice Marco, y el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió caminando a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios. ¿Por qué estaban asombrados? Porque no estaba hablando un milagrero, un truquero, estaba hablando el Hijo de Dios. Y dijeron, jamás, nunca hemos visto algo semejante.
Aleluya, aplaude la gloria de Dios. ¿Cuál era el propósito de Jesús? ¿Qué es lo que estaba Cristo tratando de hacer? Número uno, revelarse como el Dios Todopoderoso. Revelarse como alguien más que uno que sana enfermedades físicas. Y número dos, llamar la atención a esa gente que lo concebía de manera limitada, lo entendía o conocía en una dimensión limitada de su grandeza. Dios es más grande que lo que muchas veces nuestro limitado conocimiento nos permite entender. Por eso nosotros tenemos que actuar y tratar de conocer a Dios por medio de la fe, porque la fe es lo que nos amplía la memoria si estuviéramos hablando en términos informáticos. Esa computadora no puede manejar ese programa porque ese programa es muy pesado. Hay que ponerle más memoria. Así dicen los técnicos de informática. ¿Por qué? Porque como el programa es muy pesado, maneja mucha data, necesita la computadora tener más capacidad para poder manejar ese programa. ¿Y cómo nosotros vamos a ampliar la capacidad para entender a Dios? No venden memoria en las tiendas de informática para metérsela en la cabeza a los seres humanos. ¿Cómo nosotros podemos aumentar la capacidad para entender a Dios? Por medio de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. ¡Aleluya! Por eso hablamos tanto de la fe. Por eso hablamos de manera tan enfática de la fe, porque es por medio de la fe que nuestro rango de entendimiento es ampliado para conocer a Dios, para creer en Dios, para esperar en Dios, para serle fiel a Dios y para ser testigos del poder de Dios. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Revelarse que Él era el Todopoderoso, pero también llamar la atención a esa gente que lo entendía de manera limitada. Por eso en este capítulo 4 que leímos al principio, desde el verso 35 de Marcos, encontramos otro de los episodios impresionantes durante la vida y el ministerio de Cristo. Un milagro que tiene que ver con la naturaleza. Muchos quizás lo han escuchado. Había pasado el día enseñando y las multitudes venían donde Él. El capítulo comienza relatando que Cristo se subió a una barca para poder hablarle a las multitudes. Y ese mismo día, dice el verso 35, caída ya la tarde, entrando en la tardecita, Cristo dice, pasemos al otro lado. Cristo estaba del otro lado del mar de Galilea o lago de Genesaret. Los que han ido a Tierra Santa saben que ese es un lago enorme. Es un mar. Cuando usted lo ve, usted cree que es el mar, porque tiene no sé cuántos kilómetros cuadrados de amplitud. Es impresionante. En términos prácticos es como si fuera el mar, pero no es el mar. Ahora, tiene corrientes. Tiene movimiento de olas y tiene una combinación de corrientes de viento por la zona geográfica donde está, que hacen que ocurran o se formen tempestades. Y dice aquí Marcos que despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca como estaba, iban a cruzar al otro lado y había otras barcas con él, pero de repente se levantó una violenta tempestad. Siempre que hablo de este pasaje me recuerdo la primera vez que fuimos a ese lago de manera física en Tierra Santa y precisamente una tempestad nos dañó el tour. Cuando ya íbamos a abordar,
se desató una tempestad y todos nos recordamos de este pasaje bíblico. No se pudo montar en la barca, no pudimos abordar la barca. De repente nos detuvimos a comer algo en el parador que había y después de comer algo íbamos a subir a la barca y no se pudo. Parecía que el mundo se estaba acabando. De repente, unos vientos, unas nubes, agua y todo se trastornó y los marineros dijeron, no se puede subir, hay que esperar que pase la tempestad. Aquí una violenta tempestad sorprendió a todo el mundo. Y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que la barca se llenaba de agua. Estaban a mitad dentro del mar de Galilea. Y Jesús estaba con ellos y la barca se llenaba de agua. Y Jesús estaba durmiendo sobre una almohadilla en la popa de la barca. Entonces los discípulos lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos estamos ahogando? Aquí no se sabe quién va a quedar vivo y tú estás durmiendo. El mar de Galilea estaba picado. Se había desatado una corriente de vientos capaz de hacer zozobrar una embarcación. Y mientras yo meditaba, el Espíritu Santo llamó mi atención sobre algo. Quienes están reclamándole a Jesús no eran gente de oficina que estaban turisteando en una barca. Porque yo o usted que no está acostumbrado a manejar barca, puede ir un día de La Romana o de Valladolid a la isla Saona, como me ha pasado con alguna gente. Y cuando se pica a la mar, todo el mundo se preocupa. Pero usted ve a los marineros, relax. Recuerdo una vez que pasó eso. Estaba súper picada. Yo andaba con toda mi familia, mis padres, mis hermanos. Y estaban súper picadas. Tan picado que mis padres me dijeron, no nos vuelva a dar este paseo, con una sola vez suficiente. Todos estábamos preocupados, pero los marineros, no está pasando nada. Tranquilo, pastor. Pero en este caso, ¿usted sabe quiénes estaban gritando? Si en un avión usted ve que el piloto está desesperado y las azafatas están asustadas, ¿qué le toca a usted como pasajero? Si en una barca usted ve a los marineros asustados y desesperados, ¿qué va a pensar usted? Hay problema. No era cualquier cosa. Ellos le dicen, Señor, ¿no te importa que nos vamos a ahogar? ¿No te importa lo que está pasando? Para cualquier persona eso era traumático. Eso ocurrió. Los discípulos despertaron despavoridos al maestro buscando ayuda. Acuden a Cristo desesperado para que los ayude. Ellos creo que actuaron por instinto de preservación, porque cuando uno está apurado, uno le pide ayuda hasta a un gato. Gato, haz algo. Cristo no era marinero. ¿Por qué lo molesta? Cristo no era capitán de barco. ¿Por qué era tan determinante que él despertara? Él no tenía ninguna capacidad conocida hasta ese momento para manejar tormentas o tempestades. Sin embargo, ante el pedido urgente de los discípulos, el verso 39 dice, Jesús se levantó, reprendió al viento, aleluya, y dijo al mar, cálmate, sosiégate, dice esta versión. Y sorprendentemente el viento cesó y sobrevino una gran calma. Y en el verso 40 viene la reprensión. Entonces le dijo a los discípulos, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo es que no tienen fe?
Y aquí ustedes entienden por qué yo le hablaba. La capacidad para nosotros comprender la grandeza y el poder de Dios es dada a través de la fe. Sin fe no vamos a ver la gloria de Dios. Sin fe no vamos a estar expectantes para el milagro de Dios. Sin fe nunca vamos a creer que algo nuevo puede pasar en la situación que tengo en mi vida. Yo no sé si aquí hay alguien que esté entendiendo. Es la fe que te va a llenar de esperanza. Es la fe que te va a despertar las esperanzas de que algo sobrenatural va a pasar. Impresionante. Porque aquí el Hijo de Dios se revela como el Todopoderoso, que es capaz de darle órdenes a la naturaleza y ésta obedece. Aleluya, aleluya. Óyeme, mire cómo dice Marcos en el verso 41, y se llenaron de gran temor. Oye, ahora tienen miedo. Se llenaron los discípulos de gran temor y decían unos a otros: ¿y quién es este? ¿Y quién es este? Pero refiriéndose al maestro, que tienen ya tiempo andando con él y se convirtieron a él. ¿Y quién es este? Que aún el viento lo vimos sanando leproso, lo vimos enderezando brazos, lo vimos sanando ciego, lo vimos levantando paralítico, lo vimos sanando a la suegra de Pedro. Pero ¿y esto? ¿Y esto qué es? Aleluya, aleluya, aleluya. No limites el poder de Dios. No encasilles al Dios Todopoderoso en la limitación de tu incredulidad. ¿Quién es este? Se asustaron. Qué paradójico. Van donde Jesús buscando ayuda. Y cuando Jesús ayuda, cuidado. ¿Y qué hombre es este? Ahora los discípulos se dan cuenta de que Jesús no solamente sana la lepra, que no solamente sana la fiebre, sana al paralítico, sana la vista. Ahora conocen una nueva dimensión de su poder. Una dimensión que Dios había mostrado en su trato con el hombre en el Antiguo Testamento, pero que hasta ese momento no lo había demostrado en su revelación como el Dios que se encarnó para venir a tratar con los seres humanos. Yo quisiera extenderme más, pero tengo que concluir con lo siguiente. Hermanos y amigos que nos escuchan en este momento, el Espíritu Santo nos ha movido a comunicar este mensaje. Jesucristo es la encarnación del Dios Todopoderoso. Jesucristo es la encarnación del Dios Todopoderoso. Y quienes se acercan o se relacionan con Él deben entenderlo en esa dimensión. Mi Señor no es chiquitico. Aleluya. Dile al diablo y a los demonios y a los instrumentos de Satanás: el Dios que yo le sirvo no es chiquito. No es como el cuadro que tú tienes, no es como el yeso que tú tienes, no es como esa deidad que tú te inventaste. Mi Dios es grande, mi Dios es poderoso. Yo no sé si hay alguien aquí que se atreve a decirlo con sus labios: mi Dios es grande, mi Dios es poderoso. Aleluya, aleluya. Él es la encarnación del Dios Todopoderoso. Y quienes se acercan a Él tienen que conocerlo en esa dimensión. Los discípulos en Marcos 4, en medio de su tempestad, lo conocieron dando órdenes a los vientos. Pero cualquiera le da órdenes a los vientos. Lo difícil es que los vientos le obedezcan.
aleluya. Hasta ese momento ellos no habían descubierto que el maestro de Galilea era el Dios Todopoderoso. Como quizás le está pasando a mucha gente que me está escuchando. En este momento está entendiendo esta palabra. Quizás has estado sirviéndole al Señor como tú le servías a tus dioses paganos. Quizás estás con esa idea preconcebida de tener una deidad, de tener un santo. San Judas para qué sé yo qué. San Benito para qué sé yo cuándo. Santa María, Santa Altagracia, yo no sé. Todos esos santos que se han inventado. Y tú crees Santa Clara para la lluvia, Santa qué sé yo qué para lo otro. Y tú crees que el Cristo al que tú te convertiste es como esos dioses falsos. No, yo he venido a decirte, Él es todopoderoso. Él puede hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Aleluya. Aleluya. Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 2, buscando cómo definirlo, dice, verso 9, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Hasta dónde? Hasta donde no se puede más. Dios lo exaltó y le dio un nombre que sobre todo, para que en el nombre de Jesús se doble. Gloria a Dios. Se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, de lo que están en la tierra, de lo que están fuera de la tierra. Yo no sé si tú estás entendiendo. Pablo dice, se le dio un nombre que no se queda aquí abajo, que no se quede en el techo de tu casa. Nombre, sobre todo nombre. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Nombre, sobre todo nombre. Para que en el nombre de Él se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el jefe, que Jesucristo manda, que Jesucristo tiene todo poder. Yo no sé si aquí hay alguien que lo está entendiendo. Fuera de esta tierra, por encima, aquí, abajo, donde quiera, todopoderoso, ese es su nombre. Aleluya, aleluya. Oh, Jesus. Oh, yo siento el poder de Dios aquí. Cuando tú dices en el nombre de Jesús, yo no sé si tú estás entendiendo. No es una fraseología, no es un trabalengua, no es un amuleto verbal. Cuando tú dices en el nombre de Jesús, eso se oye arriba, eso se oye aquí. Eso lo oyen en el infierno. Eso lo oyen debajo del infierno.